Ahí la cámara. ¿Cómo me vas a presentar? Presentame bien, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Amigos de Corte del Pie Podcast, bienvenidos a este séptimo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, vamos a hablar de la santidad y cómo esta nos puede conducir, ¿no?, a una religión si no la entendemos de buena manera. Y titulamos el episodio Santidad versus Religión. Y tengo a mi izquierda a Ana Becerra, que una invitada especial del podcast, primera invitada mujer. Así que Sí, todo un honor. gracias. Bueno, bienvenida a Corte del Pie Podcast. Bueno, gracias. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Y bueno, vamos a hablar de un tema bastante controversial, importante y creo yo del que no se habla mucho y tenemos que hablarlo. Bueno, a ver, primero intentando definir qué es la santidad, ¿no? Intentando definir qué es la santidad y cómo todo cristiano tiene que tener presente la santidad. Creo yo que no es opcional, coincidimos en que me parece no es opcional, sino que también es un llamado mismo a vivir en santidad. Sí. Creo que es opcional cuando vos estás en el mundo. No sé si ya sigue siendo opcional cuando seguís a Cristo y lo aceptás como el Señor y Salvador de tu vida. Yo creo que la relación con el Señor parte de la base de que todos los días nosotros nos levantamos y también decidimos seguir a Jesús y también decidimos que Él nos maneja nuestra vida. Entonces la santidad es un llamado de Él a seguirlo y caminar en sus pies. Entonces creo que de la misma manera que nos levantamos todos los días y decidimos seguir a Jesús, tenemos que levantarnos y decir: papá, ¿qué tenés para santificar hoy en mi vida? ¿Qué tenés para ayudarme a entender más el reino de los cielos y dónde vos estás caminando, básicamente? Tal cual. Bueno, a ver, definiendo la palabra santidad en su idioma original, ¿no? Tanto en el griego como en el hebreo, ahí haciendo un poquito la tarea para este podcast y haciendo el trabajo, ¿no?, de información, entendíamos santidad como apartados, como separados para un motivo, para una razón. Ahora, creo que se aplica muy bien en el contexto actual de que si queremos buscar la santidad, en algo tenemos que apartarnos, ¿no? En algo tenemos que negarnos. Y lo importante, decíamos, uno de los primeros pasos para entender la buena santidad y la santidad correcta es que nazca desde el corazón. Yendo al contexto de Jesús, muchos se evidenciaban, ¿no?, de manera externa, como deformando sus rostros, o los mismos fariseos sangrantes, ¿no?, que le decían ahí que anhelaban ser santos, pero era una religión pura, y cuando en realidad el corazón correcto nos lleva a una santidad correcta, ¿no? La santidad que nace en lo interno se refleja en lo externo, decíamos previo al episodio. Sí, algo que me preguntaba cuando estaba pensando esto sobre la santidad es que es muy delgada la línea que vos podés pasar como persona entre santidad y religiosidad. Porque realmente creo que viene como de una profundidad bastante parecida en la que nosotros nos podemos equivocar, ¿me entendés? Y creo que santidad es, en mi vida, se ha reflejado como el amor que yo le tengo, en este caso, a Dios, en el que yo decido apartarme de todo lo demás para cuidar su corazón, para acercarme más a su corazón. En cambio, religiosidad es como ver a Dios como un juez, como Claro. la persona que a mí me va a castigar. Claro. Y creo que cambia, digamos, la posición del corazón. Sin duda, la mirada, decíamos esto, ¿no?, la importancia del corazón, un corazón correcto, que nazca justamente de la santidad. Vos marcabas recién lo del amor, creo que ahí es la clave, ¿no? Obedecer por amor y no por temor o por obligación. Lamentablemente mucho tiempo la iglesia te dice, ¿viste?, pero en la iglesia no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello. En realidad se puede hacer todo, o sea, el que ama no quiere hacerlo. Y yo creo que va por ese lado, o sea, buscar la santidad porque uno ama, y entender que, esto lo decíamos, ¿no?, o sea, el Espíritu Santo no es algo, no es una religión, no es algo que yo puedo encerrar entre cuatro paredes. Es alguien, Pablo lo dice en una de sus cartas: no contristéis al Espíritu, o sea, no lo pongan triste. Y creo que ahí es una buena motivación, entender que cuando yo no peco, cuando yo decido ser santo, estoy agradando el corazón de Dios. Cuando uno ama, quiere hacer el bien a aquello que ama, y cuánto más a Dios, o sea, cuánto más a aquel que justamente te regala esta santidad y esta posibilidad de vivir en santidad, ¿no? Sí. Otra cosa que marcábamos, amigos, que lo queremos ir desarrollando, es que la santidad, no sé si coincidís en esto, a veces es considerada algo lejano, ¿no?, algo utópico. Es como que Dios es santo y yo ya está, soy imperfecto y me quedo en esa,
o el texto, ¿no? La carne es débil, a veces lo utilizamos como excusa para pecar, pero creo que el llamado a la santidad, cuando Dios nos llama a santidad, es un llamado real, o sea, es un llamado posible, es un llamado que de la mano de Dios se puede llevar de buena manera. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero entiendo también esta parte humana que tenemos todos en el que tenemos que ir derribando a medida que vamos siendo, o sea, a medida que pasan nuestros años como cristianos, vamos derribando esas mentiras que traemos como personas y construyendo nuestra identidad como hijos. O sea, llegar entendiendo que somos pecadores a pasar de una identidad de hijo es difícil, y eso se construye desde que tenés 0 años hasta que te morís, ¿me entendés? Y es un proceso, justamente hay algo que es el proceso de santificación, en el que vos todos los días tenés la oportunidad de ser un poco mejor, y eso no quiere decir que vos no tengas deseos, intenciones de hacer el mal, ganas de pecar, ganas de mandártelo, tentaciones, sí, sino que las tenés, pero aún así teniéndolas, sí, decidís no hacerlo por amor, ¿me entendés? Tal cual. Yo creo que, a ver, amigos, esto hay que decirlo, hay que diferenciar muy bien el hecho de que, como vos decías, yo sigo pecando pero no soy pecador, vos seguís pecando pero no sos pecador, o sea, seguimos estando en contacto con el pecado porque vivimos en un mundo pecaminoso, con una naturaleza pecaminosa, pero ya el pecado no tiene dominio sobre nuestras vidas, o sea, ya no tiene incidencia, ya no somos culpables. A veces uno puede sentir la situación de culpa, pero no el estado de culpa, porque Jesús borró ese estado de culpa. Entonces digo, entender que cuando Dios permite que atravesemos esto, como vos decís, esta oportunidad de decir sí o no al pecado, de hecho, o sea, Dios te crea con la oportunidad de decirle que sí a lo bueno o que no a lo bueno, entender de que podemos. A veces yo creo que no entendemos esto como cristianos, o sea, nosotros... Dios permite, nunca va a permitir que atraveses una prueba que no sos capaz de superar. O sea, lo dice Santiago, ¿no? Bienaventurado el varón que soporta la tentación porque recibirá la corona. O sea, está diciendo, indirectamente, parafraseando, está diciendo que se puede superar la tentación. Y se puede llegar a una vida santa, se puede llegar a una vida íntegra. Ahora, ¿de qué manera marcamos primer paso? Con un corazón correcto. Después también entender que la santidad, el llamado a santidad, yo creo, decíamos al principio, no es opcional. Y segundo, como dice Pedro ahí en Primera de Pedro, anhelamos la santidad porque Dios es santo, o sea, el que nos llama es santo, por ende, por consecuencia, yo tengo que anhelar ser santo. No sé si coincidís. Y vos, por ejemplo, ¿por qué anhelás ser santo? Gente, esto se va a cortar después, bueno, decíamos esto, o sea, yo creo que uno anhela ser santo porque es Dios el que es santo. Cuando Dios es santo y Dios te llama a uno por consecuencia, cuando quiere imitar a Jesús, cuando quiere imitar a Cristo, anhela ser santo. Y creo que Jesús es como dice ahí la Biblia, es el estatuto, no el varón perfecto, o sea, el que no conoció pecado. Es el ejemplo de que se puede llevar una vida santa, una vida íntegra. Entonces, cuando uno mira a Jesús, por consecuencia, lo mínimo que puede hacer es intentar imitar a Jesús. Y yo creo que ahí entra la santidad. Sí. Sin dudas. Bueno, yo veo, por ejemplo, el ejemplo de cuando Jesús llama a sus discípulos. Él los llama y les dice, seguime. Y no podemos quedarnos en la misma posición cuando nosotros empezamos a seguir a Jesús, ¿me entendés? Claro. Porque estamos caminando detrás de los pasos de alguien. Y si vos me llamás desde las puertas y yo estoy acá sentada y te digo, sí, te sigo, pero no me muevo, no hay un cambio, no hay una acción, ¿me entendés? Entonces, de alguna forma, yo no termino siendo discípulo que te sigue, que te copia, que te imita, claro, que cambia, que lleva una vida de santidad porque no me moví de mi lugar. Y a eso voy cuando, por ejemplo, somos cristianos que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia, en el que realmente no sabes si ceder algunas cosas o no entendés si estas cosas son santas o si estas cosas no. Yo creo que también tenemos un plus muy importante que es el Espíritu Santo. Sí. Hay cosas que a mí me va a marcar el Espíritu Santo que probablemente a vos no te marque como santidad. Claro. Hay cosas que sí, o sea, todos tenemos... maneras de ser santo que te lo establece la Biblia. Pero el otro día estaba viendo, por ejemplo, una persona me estaba contando que él no se podía quedar hasta las 3 de la mañana haciendo trabajo, estudiando, lo que sea, porque él empezaba como a tener tentaciones, deseos, pensamientos que no estaban buenos. Claro. Entonces sintió muy fuerte que el Espíritu Santo le dijo, vos no te podés quedar más hasta las 3 de la mañana. Y él, si me contaba a mí, yo no me quedo hasta las 3 de la mañana, perdón,
porque para mí eso de ser santo, yo no iba a Sí. entender su contexto, ¿me entendés? Sin duda. Entonces hay una realidad en la que el Espíritu Santo intercede por nosotros y realmente ahí es nuestro ayudador y Él nos marca qué cosas nos ayudan a ser más santos y qué no. Sin duda, a ver, creo que nos guía toda verdad. O sea, volviendo un poquito al pasaje de Pedro, que es el pasaje que tomamos para utilizar como referencia, ¿no?, este tema. Pedro dice, no se mantengan esclavos a vuestra ignorancia, o sea, no se conformen con lo que ustedes no sabían, y creo que va de la mano con lo que vos decís. O sea, hay muchas veces que uno no sabe y no se entera de cosas que están mal, pero que el Espíritu te va demostrando, ¿no? Te va demostrando y te va revelando, como dice la Biblia, te guía toda verdad. Y yo creo que esto, a ver, de hecho decidimos hablar el podcast de la experiencia de cada uno. La santidad también se marca en las pequeñas cosas. O sea, a mí me gusta hablarlo a los que vayan a verlo del otro lado también, que Dios también ve las cosas que uno dice que sí y también Dios ve las cosas que uno dice que no. O sea, Dios se encarga de ver esas pequeñas cosas que vos decís que no, que vos decís, che, pero no cambia mucho entre ver esta película o no, entre escuchar esta canción o no, entre ver este video o no, pero yo creo que sí. O sea, yo creo que la santidad también se marca en los pequeños momentos, o sea, en las pequeñas decisiones que tomamos día a día, ahí está plasmada nuestra santidad, ¿no? Y como vos decís, a veces que uno no sabe, pero que el Espíritu te va guiando y te va revelando. Y yo creo que también, como vos decís, va de la mano con un arrepentimiento real. Creo que no hay santidad sin arrepentimiento real. Y me gustaría citar la diferencia entre arrepentimiento real y no, porque creo que cuando mal entendemos un arrepentimiento, sentimos culpa, remordimiento, etc., pero seguimos caminando para el mismo lado. Y el arrepentimiento real es el que camina para un lado, se arrepiente, cambia su manera de pensar y ahora camina para otro lado. O sea, ya cambió 180 grados hacia dónde iba, y ahí entra, como vos decís, dejar, soltar, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, acá Primera de Pedro, que es el versículo en el que nos estamos basando, dice, llamados a una vida santa, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. O sea, ¿cómo ser santos? Ejercitando el control propio con las cosas que no debemos hacer, Claro. ¿entendés? Y es como vos decís, hay pequeños no que no solamente nos llevan a la santidad, sino que nos forman en el llamado, en la identidad que tenemos como hijos, y de alguna forma, teniendo esa comunión con el Padre constantemente, no caemos en la religiosidad. Claro. ¿Me entendés? Me gusta que marques el tema de relación y comunión, porque creo que una santidad sin relación con el Padre es una religión pura. O sea, sí. Si vos, digamos, intentás ser santo, pero te olvidás de por quién sos santo, sos un religioso. O sea, un religioso moderno, podemos decir, ¿no? No con el fin de señalar, obviamente, pero me gusta que lo marques. Pero señalando. Sí, yo creo que es importante también. Yo siempre invito a las personas a preguntar. A preguntarse por qué creo en lo que creo, a preguntarse por qué se hacen las cosas como se hacen. Si bien estas preguntas te hacen ir a la profundidad de todo, también te definen y definen en lo que crees. Y cuando ya viene otra persona a preguntarte ¿por qué crees en Dios? Claro. Vos entendés que hay algo que pasó dentro tuyo que podés explicarlo, ¿me entendés? Pero cuando vos venís de un adoctrinamiento o de que, no sé, sos cristiano de cuna de toda la vida, muchas veces te van a preguntar, pero vos ¿por qué crees en Dios? Si hay 1 millón de dioses y un montón de creencias, y no sabés qué responder. O vos crees porque te dijeron que creas en Dios. Por una religiosidad, claro, a veces, ¿me entendés? Entonces, ¿por qué estás en la iglesia sirviendo de lunes a lunes? Y porque las cosas se hacen así desde que yo nací. No, tenés que preguntarte, ¿me entendés? Porque yo creo que Dios también, Jesús, nos enseña muchísimo en parábolas, nos enseña muchísimo a través de preguntas. Y le enseñaba así a las personas. Entonces, fe y razón no son cosas separadas, y creo que la fe busca mucho, digamos, la razón, en el sentido que busca que las personas se hagan preguntas para que realmente definan en dónde están parados. Claro. Creo que, bueno, es muy bueno porque en base a esas preguntas uno va a ir entendiendo hacia dónde se dirige su santidad, que como vos marcabas, si bien la santidad es una para todos y todos anhelamos ser santos, hay cosas que para vos son quizás más margen de error y para mí no, o viceversa, ¿no? Y uno tiene que cerrar puertas que para vos no necesariamente sean puertas a cerrar. Y volviendo un poquito con el tema de la santidad, decíamos esto, la adoración es una respuesta a Dios, ¿no? Y esto se manifiesta en toda la palabra, en toda la escritura. Un Dios que se autorrevela y que los seres humanos por consecuencia responden a Dios, ¿no? Responden a Jesús. Y creo que la santidad es lo mismo. La santidad es la respuesta, como decíamos, de un hijo pecador agradecido a un padre que por gracia lo salva. O sea,
Hay una frase ahí que no sé qué escritor la dice, sinceramente, pero dice, nadie sabe lo poderoso que es la cruz hasta que entienda lo poderoso que es el pecado. O sea, yo creo que cuando uno entiende de dónde Dios te sacó, cuando uno entiende del barro donde Dios se metió a sacarte, decís, no, pará, yo no puedo seguir así. Yo tengo que anhelar ser santo porque, o sea, esta santidad que yo anhelo, que es gratis, porque de hecho es gratis la santidad, no fue gratis en realidad porque a alguien le costó. Y como dice Pedro, costó sangre y perfecta y sin mancha de Jesús. Sí. Yo por parte de mi testimonio, a mí me pasó que muchas veces yo hablaba sobre la santidad y se lo quería contar a las personas y como que llamaba a las personas a tener una vida santa, pero tuve que meterme en un proceso en el que entendía que Dios había trabajado ciertas cosas en mi vida por todo lo que yo me mandé, por gracia, y Él hacía un proceso con cada persona particular en el sentido de ir santificándolos. Yo literalmente soy el ejemplo de carne y hueso de lo que es querer hacer las cosas bien, pero porque ya te metiste en lo profundo del mundo y realmente entendés que eso no te llena el corazón, entendés que eso no es la solución a nada. Y la verdad que sí, yo creo que la santidad es la respuesta al amor que tenemos por un Padre que nos dio todo por gracia. Sin duda. Totalmente. Y creo también entender de que creo que Jesús va a venir a buscar una iglesia santa, ¿no? Y uno a veces digo, ¿qué iglesia queremos ser? Bueno, la iglesia que Jesús quiere que sea. No la iglesia con todos los métodos actuales. ¿Qué iglesia quiero ser al menos yo en mi vida personal? Quiero ser la iglesia que Jesús venga a buscar. O sea, no sé si va a ser yo, mis hijos o mi nieto, ¿no? Pero digo, me refiero que quiero ser el modelo de iglesia que Jesús venga a buscar. Y bueno, Jesús va a venir a buscar una iglesia perfecta y sin mancha. Y sabes que creo que hablando de tema de iglesia, que es un tema que me apasiona mucho. Otro podcast entero, chicos. Creo que muchas veces nosotros, y creo que me paro acá en una posición también de joven, ¿no? Como representando a los jóvenes, solemos creernos Dios en el sentido que decimos quién es religioso y quién es santo. Simplemente por cómo se ve por afuera, ¿me entendés? O sea, a veces pensamos que la persona que tiene traje y corbata un domingo y tiene la Biblia literal, la Reina Valera 1960, sí, la tenemos acá porque la amamos. Chicos, no pero, nos pagan, no hubo promoción. Pero sí creo que juzgamos mucho qué iglesia es santa y qué iglesia es religiosa. Claro. Y sabés que yo en ese pensamiento, yo suelo como que ir y preguntar directamente. Tengo dudas, voy y pregunto. ¿Sabes qué? Me pasó una vez que estaba yendo a una iglesia en la que las mujeres se vestían de falda larga y los hombres... No sé. He ido a iglesias así, Sí, hay. Ay. Y los hombres usaban traje y corbata y yo fui como realmente con un corazón de no juzgarte, sino de entenderte. ¿Por qué usas falda? Claro. Y me dice, porque siento que al Señor le agrada. A mí no me importa, me dice, cómo vos vengas vestida porque yo te amo como sos. Pero yo uso falda porque siento que a Dios, a la persona que yo amo, le agrada. Y eso a mí me reconmovió, ¿me entendés? Y fue como que el Señor a mí me dijo, vos no sos quién para juzgar qué es santo y qué es religioso. Sin duda. Y eso me marcó profundamente y hoy entiendo que la santidad es un proceso particular de cada uno en el que nos podemos ayudar todos. Tal cual. Pero sin dudas es Dios el que le marca la santidad a cada persona de manera particular. Claro, pero también creo que más allá de que sea una santidad particular, creo que es una santidad unánime que es... basada en las escrituras y la basada palabra de Dios. Claro, en los principios de Dios, digo, uno nunca va por el afán de ser santo contradecir a Dios, ¿no? Dios nunca se opone a lo que Él dice, o sea, Dios nunca se contradice, ¿no? Y además también una manera esto es un consejo práctico para los que lo quieran implementar, que a mí me ayudó, una manera de entender qué es santo y qué no es santo. Bueno, fíjate en lo que Satanás contradice, o sea, lo que Dios valora, el enemigo lo va a contradecir. Entonces vos ahí vas a hacer el balance y decís, bueno, pará, si hoy el enemigo me intenta destruir esto porque se ve que Dios lo valora, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, la familia, el enemigo quiere destruir la familia y el estandarte de familia, bueno, Dios entonces la valora. De hecho, el primer diseño de Dios es la familia. El sexo, el enemigo quiere destruir el sexo y la cultura sexual y se ve entonces que Dios lo valora. O sea, y vas así haciendo el paralelismo, entonces decís, bueno, si el enemigo me quiere destruir esto y dar una mala imagen de esto, se ve que para Dios importa eso. Y yo creo que cuando uno entiende lo que Dios importa, bueno, debe ser que algo santo es, ¿no? Sumándole a eso que decís de maneras prácticas en el día a día de ejercer la santidad o tratar de ser más parecidos a Jesús,
yo creo que una de las cosas que a mí me regaló el Señor para entender la santidad fue que pensar esto. Yo estoy haciendo tal cosa o estoy en tal lugar y yo me pregunto, ¿esto es santo? Bueno, tengo que pensar que Jesús está enfrente mío y ahí yo me hago la pregunta, ¿yo haría esto si Jesús está acá y yo lo puedo ver? ¿Me entendés? ¿Yo estaría en este lugar y Jesús estaría acá conmigo? ¿O cómo me vería Jesús? ¿Entendés? Entonces llevándolo ahí hay como ciertas cosas que yo digo, uy, Ani, la erraste, ¿entendés? Claro, no pondría Bad Bunny si Jesús está conmigo. Pero no, muy buen consejo amiga, porque claro, es como entender eso, a veces decir, che, eso no es santo, suena re religioso, viste, re anticuado, pero al fin y al cabo, la santidad es algo natural, eso es la esencia, o sea, es la esencia de Dios. Dios es santo por naturaleza, la palabra más descriptible en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es santo, o sea, Dios es santo y tres veces santo. Entonces es la esencia de Dios, es el carácter, es su naturaleza. Como vos decís, claro, si Jesús te dice acá, ¿qué haríamos? También entender que Jesús está acá. Está acá, claro, sí, digo, Jesús está, es como, ahí te das cuenta y creo que vas siendo consciente en los procesos de que Jesús está con vos, entonces obviamente tenés que caminar en santidad constantemente. Sin duda. Y después no solamente pasa a las acciones de ese ejercicio, sino que ya pasa a tu cabeza, ¿me entendés? Che, Ani, Jesús te está escuchando, ¿me entendés? Claro. Está bien lo que dijiste, está bien cómo juzgaste a la persona, o tenés que juzgarla, no tenés que juzgar, tipo, Dios empieza a trabajar en un montón de cosas internas. Tal cual. Pero creo que una clave para la santidad es entender que Jesús te acompaña constantemente. Sin duda. Y volvemos al principio, o sea, la importancia del interior, de no encargarnos. A veces yo creo que nos encargamos mucho de mostrar, ¿viste? Yo estoy un poco en contra de la cultura selfie de Instagram, más allá de que tengamos Instagram y es un medio, porque a veces exteriorizamos todo, ¿viste? O Dios te habla en una específica, vos ya compartís el texto. Y a veces tenés que masticar la palabra en el interior para que... Story time. Claro, story time, chicos, hoy está perfecto, ¿viste? Pero como vos decís, o sea, volver al interior y entender que esto lo leí ayer en un libro. Muchas veces los cristianos pensamos que, viste, la promesa es, bueno, el día de mañana voy a estar en relación eterna, voy a ir al cielo y ese es el objetivo. Pero la bendición no es esa, la bendición es que la divinidad vino a habitar en lo humano, o sea, que Cristo habita en nosotros a través del Espíritu, hago morada en ustedes, dijo, o sea, como vos decías, entender eso, que Jesús está en vos, de que sos templo del Espíritu, y si nos remontamos al significado de templo era lugar donde Dios habita y lugar donde era de bendición a los demás. Entonces, ¿cómo yo puedo ser santo? ¿Cómo puede Dios habitar en un lugar donde primero no velo por mi santidad? ¿Y cómo puedo ser de bendición a otros si no velo por mi santidad? O sea, creo, ¿no? Quizás este pasaje aplica a nuestro contexto, pero una boca no puede bendecir y maldecir. Pero, digo, tenemos que velar por la santidad sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Hasta te diría luchar por la santidad. Luchar, yo creo que es una lucha realmente, porque santidad nos acerca al Padre, ¿me entendés? Santidad nos acerca a nuestra identidad como hijos. Y somos una generación que muchas veces estamos como tan flojitos en lo que creemos, en que sí, la religión va por este lado y nosotros no queremos caer en la religiosidad, entonces terminamos no siendo santos, no siendo religiosos, siendo literalmente personas del mundo que están dentro de cuatro paredes a la que se llama iglesia, ¿me entendés? Tal cual. Y yo creo que es lo que te decía hace un rato, cuando vos venís siendo cristiano, venís en comunión con el Señor y el Señor no te marca nada y ya pasaron 3 años, che, date cuenta, ¿me entendés? Porque capaz hay un orgullo ahí, hay una cosa en la que vos no estás buscando la santidad, ¿me entendés? En la que vos no estás escuchando lo que el Señor te quiere decir, lo que el Señor te quiere marcar, porque Dios nos quiere, a ver, creo que la persona que no entiende que tiene que entrar en procesos de santidad es la que se cree que ya está limpia, claro, ¿me entendés? Claro. Que ya está completa. Que escucha el sermón de arrepentimiento el domingo y dice, che, este es para otro, no es para mí. Es para el mí. Claro. Cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Hay que ser pobres en espíritu y ahí aplica esto, de como decís, entender que Dios te va moldeando constantemente. Que bueno, capaz que Dios ya te curó X área de tu vida, pero te va a seguir moldeando y va a seguir trabajando en vos. Pero me gusta que marques esto de la santidad correcta, ¿no? Entenderla en el contexto correcto, o sea, entender las bases claras, en definitiva, para una santidad. Y algo más que quería marcar también, de que la santidad, más allá de objetivo, también, como decíamos, esto, que tenemos que entender que es nuestra naturaleza. O sea, así como el que mira a Jesús, por consecuencia tiene que amar como Jesús amaba,
Lo mismo, el que mira a Jesús por consecuencia tiene que anhelar ser santo, ¿no? Y creo que me gustó eso que dijiste, la santidad nos devuelve la identidad como hijos, porque creo que la verdadera esencia tuya la vas a encontrar cerca de Jesús, o sea, tu verdadera imagen, viste, como se usa este término, tu mejor versión, bueno, tu mejor versión la vas a encontrar cerca de Jesús. Entonces, cuando yo estoy cerca de Jesús encuentro mi mejor versión y por ende encuentro mi versión santa, o sea, soy santo porque estoy cerca de Jesús, pero indudablemente para poder ver el pecado hay que mirar a Jesús. Yo creo que Jesús no, el pecado es un techo que no te deja ver a Jesús. Ahora cuando yo miro a Jesús, más miro el barro donde estaba hundido. Cuando miro a Jesús entiendo que lo que hacía antes estaba mal y que por amor a quien me salvó tengo que rechazar eso, ¿no? Tengo que soltarlo. Sí, yo creo que siento como de decir que nosotros como jóvenes tenemos que activarnos un poco más. ¿Vos crees que hemos fallado como jóvenes? Digo, ¿viste? Me gustó yo sigo siendo joven, No, yo también, los dos. Pero me gustó eso que dijiste de que a veces por ser inclusivos soltamos la santidad, ¿viste? Bueno, vienen de afuera y bueno, aceptarlo todo. Y creo que... Yo creo que hay dos generaciones muy marcadas, que es, por ejemplo, la de nuestros profes, nuestros pastores. Digo profes porque estamos acá en el seminario, estamos estudiando. Mentira, chicos. La segunda parte es mentira. No, sí, estamos estudiando. Y aprendemos mucho de ellos. Y a mí me gusta mucho ver cómo eran ellos de jóvenes. Les hago muchas preguntas sobre eso porque yo admiro realmente mucho cómo son sus corazones. Independientemente de cómo sean sus iglesias o cómo las manejan, creo que ellos tienen un llamado a formar a las personas, a los futuros pastores, adoradores, profesores, etc. Y siento que si bien su generación tal vez tenía como muchas reglas que se fueron deformando en el tiempo porque entiendo que eran necesarias, ellos creo que velaban mucho por la santidad, ¿me entendés? Y nosotros creo que como jóvenes nacimos en un tiempo en el que ya esas estructuras se estaban rompiendo y hoy en día tal vez es liberalismo total. Viene mucho de familia, ¿vale? Viene mucho de familia. También, o sea, también. Coincido con vos, me ha pasado de ver a mis viejos y más conocidos así de esa época, que vos decís, che, pero antes tenían una radicalidad con el evangelio que era extrema, que quizás era religioso para esa época, pero hay que volver a hacer. O sea, yo creo que hoy es un evangelio radical, que llame a lo bueno bueno y a lo malo malo, y no hay tibios. Es que no creo que solamente en el evangelio, o sea, sí, eran tan radicales en el evangelio que habían muchas cosas, muchos frutos que se veían evidenciados mucho más rápido, ¿me entendés? Como el tema de la familia, porque estaban cimentados en el evangelio, claro. Muchos de ellos se casaron temprano y tuvieron familias exitosas, por así decirlas, llenas del Espíritu Santo. Muchos de ellos tienen o están como en crecimiento con iglesias que están siendo bendición para otras personas. Muchos de ellos pudieron encontrar trabajos estables, porque también nosotros vivimos en una sociedad en la que inestable, estamos todos inestables como jóvenes, claro. ¿Entendés? Pero creo que en esa sociedad inestable en la que hay un movimiento de jóvenes que realmente no saben dónde están y están perdidos, nosotros tenemos que pararnos en nuestra identidad y llevar a más jóvenes a la santidad también. Entonces yo creo que es súper importante que realmente entre nosotros, porque si bien nos pueden decir nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros pastores, que vivamos en santidad, tiene que haber un despertar entre nosotros de llevarnos como amigos a la santidad. Tal cual. Vos sos mi hermano, yo te llevo a la santidad. Y yo veo tal cosa en vos, voy y te lo marco. ¿Por qué? Porque tengo amor por el Padre, pero también tengo amor por vos, ¿me entendés? Tal cual. Y yo creo que ese es el verdadero, soy hijo, entiendo mi identidad de hijo y entiendo mi identidad como hermano en Cristo, Tal ¿me cual. entendés? Entonces yo velo literalmente por tratar de cuidar a mis hermanos, no solamente con una exhortación, por así decirlo, sino por estar orando por ellos. Sin duda. Y también espero rodearme de personas que cuando vean algo que está mal en mí, que probablemente lo ven todo el tiempo, vengan y me digan, che amiga, estás haciendo esto mal, ¿no te parece que en la Biblia dice tal cosa? ¿O no te parece que podemos moldearlo de una forma diferente? Y ese es acompañamiento, ¿me entendés? Sin duda, o sea, volver a las escrituras, me han contado muchos testimonios de que antes incluso se llegaba a denunciar, por así decirlo, ante el pastor o ante la autoridad espiritual, ¿no? Cosas que hoy ni siquiera se mencionan, o sea, digo, wow, ¿hasta qué punto llegaba ese amor por la palabra y por hacer valer también los valores de la palabra? Quiero citar ya, para ir cerrando, chicos,
Hablábamos fuera del aire, o sea... como los pastores, vos que para ir cerrando y está medio... Claro, para ir cerrando... No, es que eso es una indirecta para que entiendan que ya termina el podcast. Igual nadie llega al final, así que esta parte no la ve mucha gente. No, decíamos antes del podcast, o sea, que lo que vayamos a convertir sea de edificación, y no hay mayor edificación que la palabra. Y hoy a la mañana leía esto, ¿no? Decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? El Salmo 119:9. Con guardar tu palabra, con mi corazón te busqué y no me dejes desviarte de tus mandamientos. En mi corazón guardé tus dichos para no pecar contra ti. Lo busques en la versión que lo busques, es muy claro el mensaje. ¿Con qué vas a limpiar tu camino? Con guardar la palabra. ¿Con qué vas a velar por la santidad? Con guardar tu palabra. ¿Con qué vas a limpiar, si querés, tu pasado? Porque hay cosas que a veces suelen aparecer y vuelven a aparecer cosas del pasado, pero que te quieren robar esa santidad y vos decís, che, pero mi identidad no es esa, mi identidad es otra. Bueno, guardando la palabra, o sea, entendiendo que la palabra nos da claridad, que nos da luz, que el Espíritu nos guía a toda verdad, como dijimos, y que el Espíritu nos va a ir revelando, ¿no? Las cosas a las cuales hay que ir cerrando, pero más allá de ir cerrando el podcast, también ir cerrando, por supuesto, esto, y volvemos. Es un tiempo para ser radicales, no es un tiempo para ser tibios. No hay que decirlo tampoco a esto, pero a los tibios los vomitaré de mi boca, dijo Jesús. Pero no está bueno decirlo porque a veces uno obedece por temor, ¿viste? Che, entonces no, me va a vomitar la boca. No, o sea, por amor, nace solo. Sí, es un anhelo. Bueno, me encanta que cerremos de esta manera, tipo, realmente hay que volver a eso, ¿me entendés? Y como jóvenes estamos llamados a eso. Tenemos que ser una generación que vuelve a la palabra, que entiende por la palabra lo que Dios quiere decirnos hoy en día. Tal cual. Y permiso, leo que es Hebreos 4:12, que me parece increíble, me parece muy fuerte como las expresiones que usa para mostrar la palabra, porque entendemos que la palabra de Dios es hermosa, es dulce, es tierna, pero bueno, ahí va con esto. A ver. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay otra versión, no sé cuál es, pero dice como que te desnuda, tipo, te deja en un punto tan vulnerable que vos ya no puedes vestirte, ¿me entendés? Ya no puedes sanarte de eso, tipo, realmente tiene que haber un cambio ahí, tiene que haber un proceso de santificación cuando vos lees y entendés la palabra. Entonces, creo que es volver a eso y estamos llamados a vivir en santidad. Sin duda, amigos, volver a la santidad y volver a la palabra y hacer valer la palabra, como le dice Pablo a Timoteo, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y creo que también esto es un tema de otro momento, ¿no? Pero para poder predicar la palabra es necesario instruirse, o sea, es necesario conocer la palabra, es necesario, no te digo que seas un teólogo, pero viste, conocer lo que vas a predicar, porque si no uno conoce... Habla de chamullo, ¿no? Pero sin duda, volver a la Biblia, volver a la palabra, y algo que hoy a la mañana leía también, y ayer cuando escribía el guión, es que cuando Pablo le pide a Timoteo, le dice, pero no tengan en poco tu juventud, hablamos de la juventud, ¿no? Dice, sé ejemplo en tanto, y nombra la pureza, o sea, dice, está diciendo como, se puede ser ejemplo en la pureza, en este mundo que te ofrece todo, se puede. ¿De qué manera se puede? Volviendo a la Biblia, volviendo a las Escrituras. ¿Algo más que te quede en el tintero para ir cerrando? Yo sé que sí, hay algo. Muchas cosas. Vean la parte 2. Ah, seguía ella. Para tantos likes para la parte 2. Hay que pedir número de likes, si no, no. No, pero eso. Creo que es importante recordar la santidad, que es un tema que no se habla y que sobre todo lo pueden hablar tal vez pastores ya de muchos años, pero se tiene que volver a arraigar en nuestra generación sin duda. Y entender que también somos llamados a eso. Y sabés que ayer vi un video, viste, que era una prédica para adolescentes, no para jóvenes, pero que decía, por mucho tiempo se le habla a los adolescentes, ustedes son la generación del futuro, la generación del mañana. Decía, no, en realidad es la generación de ahora, claro. Es su tiempo ahora. Y los jóvenes no somos la generación del futuro, somos la generación que ahora va a hacer valer la palabra. O sea, es ahora el tiempo, no es mañana, porque es como que entender de que somos diferentes haciendo cosas diferentes. Si queremos ser diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Y ahí lo vamos a hacer en cualquier ámbito. Esto no lo dijimos en el podcast, pero está claro decirlo. La santidad aplica a todo ámbito. No es que yo soy santo en la iglesia y soy santo en el seminario. No, soy santo donde voy, en el trabajo, en el colectivo, en la universidad, en el estudio, donde sea que estés, tenés que ser santo, porque Dios es santo. Muy bueno. Bueno.
Amigos, gracias por estar del otro lado. Espero que les haya gustado, esperamos que les haya gustado este podcast. Dejen su manito para arriba, ¿por qué no una parte 2 hablando de la santidad y de la religión? Y por supuesto de otros temas que nos traigan a la mesa, ¿no? Hay muchos temas lindos que nos gusta tocar, pero que nos gusta abordarlo, como dijimos, de manera corta y al pie, pero sobre todo siempre con la Biblia. Agradecemos también al seminario que nos prestó este espacio, que es el lugar también donde nos estamos formando. Y gracias también por bendecir nuestras vidas a través del testimonio que más allá de las aulas ustedes nos muestran. Chao.